sistemática. Tenemos a una paciente que se llama Laura, dependiente, de 32 años, con malestar general, fiebre, tos y dolor torácico desde hace una semana. Bueno, un poco en 3 líneas, pero esta es su radiografía, así que es una clínica que se presenta con mucha frecuencia, ¿verdad? Pues adelante. Opiniones, o sea del chat, o sea del audio. Apical derecho, nos dicen por ahí, nivel hidroaéreo, emitoras derecho, tercio superior, sois unos monstruos. Pero ahora sí tenemos lateral, ¿no? Qué maravilla, ¿verdad, Skillen? Pues tenemos una lateral que nos está diciendo claramente cuál es la patología. Obviamente con esta clínica todos estamos pensando en descartar una neumonía. La neumonía no la vamos a encontrar como un aumento de densidad más o menos importante, dependiendo de la mayor o menor cantidad de parénquima afectado por la neumonía. Normalmente recordaréis que es lo que conocemos como patrón alveolar, que es una opacificación del parénquima de bordes mal definidos, salvo cuando contacta con las fisuras, que entonces pasa a tener bordes bien definidos. Si os fijáis, la zona postero superior de la proyección lateral estamos viendo un aumento de densidad claramente bien definido en su zona inferior. Esa definición no es otra cosa, eso es, me encanta su nariz. Moveros, por favor, si necesitáis acercaros para tener la visión del avatar con más claridad. Además eso desanquilosa las articulaciones avatares y viene muy bien para toda la dinámica de Second Life, ¿no? Como decía, nos encontramos con un patrón alveolar pues, que está justamente en el segmento posterior del lóbulo superior derecho. ¿Por qué sé que es derecho? Obviamente porque tenemos un aumento de densidad en la postero anterior, en el vértice derecho. Comparad el tercio superior derecho con el izquierdo y veréis que la densidad es absolutamente distinta en una radiografía muy bien hecha. Técnicamente presenta una técnica exquisita en cuanto a la inspiración de la paciente, en cuanto a la transparencia del mediastino y la calidad con que vemos el patrón vascular en los pulmones, y en cuanto al centraje. ¿Cómo valoramos el centraje? Os acordaréis que lo valoramos midiendo la distancia a la apófisis espinosa de los extremos proximales de las clavículas. Si estos son equidistantes, quiere decir que el paciente no está rotado. Bueno, pues en el tercio superior efectivamente hay un aumento de densidad que está limitado por la cisura mayor en la radiografía posterior. Es claramente una neumonía del segmento posterior del lóbulo superior derecho. Probablemente toda la clínica de ocultación y tal, pues, debería ser congruente con este hallazgo. Pero alguna de las neuronas del avatar de Josean efectivamente está preguntando si está cavitada o no. Pues es un hallazgo muy sutil que 1 de cada 10 personas probablemente le puede pasar por alto, pero si miramos el aumento de densidad, efectivamente Skillen apostaría por un sí y tenéis toda la razón. Hay una línea recta que hace un cambio de densidad entre la parte superior y la inferior. Ahí tenemos una imagen cavitada con un nivel hidroaéreo. Vamos a responder las preguntas una por una, ¿de acuerdo? Tenemos una neumonía, tenemos una imagen que nos pasa bastante desapercibida en la lateral, pero en la posterior anterior de forma sutil la tenemos que saber identificar, como muy bien habéis hecho. Entonces nuestra paciente, además de una neumonía, tiene una cavitación dentro. Tenemos 2 posibilidades, una cavitación preexistente y una neumonía ahora, en el contexto de
posterior en el tiempo, o bien una neumonía que ha cavitado. Con lo cual, ¿qué quiere decirnos esto? Que vamos a tener que manejar esta neumonía con más precaución que una neumonía normal. Efectivamente, puede ser un estafilococo. Si tenemos un paciente que ha salido de un entorno hospitalario, pues las pseudomonas a veces hacen unas neumonías terribles, muy destructivas. En cuanto a la hiperinsuflación, bueno, tened en cuenta que es una paciente muy joven y de un aspecto muy delgado, no tiene un abdomen globuloso, es decir, con 30 años todavía se puede tener una capacidad inspiratoria que algunos avatares de algunas edades ya hemos perdido, pero bueno, pues puede tener una capacidad de inspiración importante. El hecho de que aparezca un tórax algo alargado tiene que ver con la pequeña distorsión que manejamos de la presentación en pantalla. Pero algo que va totalmente en contra, si estamos pensando en tórax hiperinsuflado, es que en la lateral no hay un abombamiento ni un aumento del espacio antero-posterior, que no hay un aumento del espacio retroesternal, no hay un aumento del espacio retrocavitario y sobre todo, que tenemos unas cúpulas diafragmáticas muy bien pronunciadas y la tendencia es a que se aplanen las cúpulas diafragmáticas. Bien, preguntan por aquí si hay mucha diferencia de altura en los diafragmas. Tened en cuenta una cosa, mirad la postura anterior, el diafragma derecho ya está algo más elevado que el izquierdo, y esto es algo habitual. Pero muchas veces en la radiografía lateral lo que nos encontramos es cierta magnificación del diafragma, puesto que la lateral se hace lateral izquierda. Esto es, el lado izquierdo está pegado a la radiografía o al detector de imágenes y el lado derecho más separado. De manera que hay una magnificación por esa distancia hacia la placa, hay una magnificación de todo lo derecho, en este caso del diafragma derecho. Bien, pues aquí tenemos a nuestra paciente con nuestra aparentemente neumonía cavitada, que habrá que manejar conforme resuelva con la antibioterapia adecuada y valorar en qué situación ha quedado ese pulmón después de resolver la neumonía. Bien, vamos a dejar esta imagen que sí os anuncio que es una imagen normal, es una imagen absolutamente normal de una mujer para recordar un poco la sistemática de lectura en el tórax. Había una diapositiva por ahí suelta, pero se debe haber quedado perdida en el fragor de la batalla, sobre la sistemática de lectura. Pero vamos a recordar que tenemos que valorar los aspectos globales de la radiografía. ¿A qué me refiero con esto? Aspectos globales como mirar siempre todo lo que está escrito. Mirad el nombre del paciente, aseguraros que es el nombre del paciente con el que estáis trabajando. Mirad la fecha, aseguraros de que la fecha es la de la exploración que queréis ver y no otra del sistema informático o del dossier impreso. Por supuesto, mirad aspectos técnicos como si está inspirada adecuadamente, si técnicamente está bien realizada la radiografía. Esto es fácil de ver, solo hay que mirar al mediastino y ver si tiene transparencia suficiente y al mismo tiempo mirar los pulmones y ver si los vasos se identifican de forma adecuada. Si la respuesta es sí en ambos casos, tenemos una radiografía técnicamente bien hecha. Después de esto tenemos que valorar, y sobre todo mientras menos experiencia tengamos, tenemos que valorar el sistema osteoarticular y las partes blandas. ¿Qué tenemos que ver? Pues que todo esté normal, que no haya lesiones, como esa primera costilla con una lesión lítica que hemos visto, que fácilmente puede pasar desapercibida y tomarse incluso por una imagen, una radiografía normal. Valorar las partes blandas, ¿dónde? Pues en todas las zonas donde existan. El cuello, la fosa supraclavicular, axilas, pared lateral del tórax, siluetas mamarias en su caso. Fijaros en este caso de una radiografía de una mujer, como la silueta mamaria aporta densidad aparente al tórax. Esto lo tenemos que considerar a la hora de valorar que no hay cambios reales de densidad en el pulmón, sino que hay cambios que obedecen a la superposición de otras estructuras, como en este caso la silueta mamaria. Y después tenemos que pasar a valorar, por supuesto, el abdomen. De esta forma nos hemos asegurado de ver todo el envoltorio, todo el continente que hay alrededor del tórax,
En el abdomen pues podemos ver litiasis, clips quirúrgicos y bueno, pues otro tipo de información interesante. Y después vamos a pasar al interior del tórax, es decir, valoramos mediastino, ilios, parénquima pulmonar. Para valorar el parénquima pulmonar, recordad que solo debemos ver los vasos pulmonares. Y finalmente, pues echar siempre una visual a la pleura, es decir, repasar la frontera entre el pulmón y la pared, y no debe haber engrosamientos, ni nodulaciones, ni nada que se le parezca.